toda la basura que sale de Hollywood es eso, basura. Y toda la basura siempre tiene un componente ideológico. Las películas que han ganado el Oscar tienen que cumplir con la cuota racial, con la cuota de la mariconada, tienen que cumplir con la cuota ¿no? de la inclusión, del animalismo, del multiculturalismo, derechistas nazis malos, nosotros súper buenos, y siempre presentando estas vidas, que en la vida real, por ejemplo, ¿no? En el caso de las personas con disforia de género, que viven una vida muy, muy difícil. Yo cuento un caso, me sigue en Instagram, me sigue un transexual chileno. Bueno, entonces quisiéramos iniciar con esta primera pregunta, esta conversación con respecto a lo que tiene que ver el cine, tecnología y adoctrinamiento, porque obviamente en estos tiempos estamos ante una, por así decirlo, un adoctrinamiento que se está dando a gran escala y a través también de los medios de comunicación. Entonces la primera pregunta, Miklo, sería, ¿desde cuándo el cine comenzó a ser usado como herramienta de adoctrinamiento por parte de ideologías que ven la mejora tecnológica del ser humano? Bueno, en realidad no es un fenómeno nuevo, padre. O sea, la televisión, el cine han sido utilizados incluso en épocas, ¿no? En Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fueron elementos de adoctrinamiento ¿no? Para usos de herramientas de adoctrinamiento masivo. Y también sobre todo desde la propaganda soviética también era muy fuerte. La propaganda de los Estados Unidos y de los aliados era muy fuerte. Se utilizaba el cine para moldear la mente de los ciudadanos y siempre orientarlos en una posición, porque son mensajes muy sencillos que lo que tienen que establecer son dicotomías muy sencillas, bueno o malo. ¿No? Siempre tiene que ser un mensaje muy corto, muy preciso y que todo lo simplifica a esos niveles, a dicotomías elementales. Entonces, rusos buenos, alemanes malos, americanos malos, alemanes buenos. Siempre ha estado así, entonces no es algo nuevo. Ahora, con referencia a la ideología progresista, que es la que estamos viviendo ahora, en realidad uno puede ver películas desde la década ya de los 90 que se proyectan, quizás en ese momento no las visualizábamos como elementos de adoctrinamiento, pero que si uno se pone a revisar la trayectoria histórica es como que empiezan a sumar desde ese momento, ¿no? Cuando surge el Internet, sobre todo, la masificación del Internet a mediados de los 90 y también se desarrolla fuertemente todo lo que es el streaming digital 10 años después. Cuando surge YouTube, YouTube es 2004-2005 aproximadamente, y se empieza a masificar el consumo de media, ¿no? de media. Entonces, creo que desde ese momento ya no solamente se recurre a plataformas como el cine o la televisión, sino que pasamos a las redes sociales que han sido muy efectivas. Y una última cambio muy fuerte que han sido estas plataformas de streaming, por ejemplo Hulu, Netflix, Disney Channel, que están literalmente pasando al retiro a Hollywood, y ya porque son producciones que son probablemente no tan costosas como las que planteaba Hollywood, y aparte que el consumo es inmediato y es masivo, no tienes que esperar a que la gente vaya al cine a ver la película, sino que el cine está en tu laptop. Entonces se cambia el modelo de negocio y eso impacta fuertemente el alcance que puede tener esto. Ahora, películas que han sido utilizadas, bueno, especialmente las películas de ciencia ficción, siempre han sido herramientas como para ir cambiando poco a poco ser un poco más, entre comillas, tolerantes con diferentes formas de vida, ¿no? Humanizando a los marcianos, desde E.T., por ejemplo, ¿no? E.T. es el marciano bueno, la gente empieza a quererlo como si fuera parte de la familia. Incluso películas como Beethoven, la del San Bernardo, ¿no? Que también es parte de la familia. Claro, son pininos, pero el caso de las guerras de las galaxias, donde conviven pues, marcianos con no marcianos, venusianos y terrestres, eso también es poco a poco generando esta idea de que existe una diversidad. Y ya
podríamos ver películas como Gattaca, por ejemplo, no sé si la ha visto, ¿no? Películas como Gattaca, Gattaca, películas como Gattaca que ya empiezan a jugar con, con la idea de la edición genética y del perfilamiento genético, y entramos a las películas que ya se han hecho en estos últimos 20 años, las películas de robots, Will Smith, ¿no? Como iRobot, las películas de inteligencia artificial de Spielberg, etcétera. Y obviamente también películas como I Am Sam, no I Am Sam, la de Milk, la del activista homosexual, empezamos en esa línea. Pero nunca, nunca, a pesar de eso, nunca habíamos llegado a la intensidad a la cual se han llegado en los últimos 2, 3 años. Carado. Porque las plataformas de streaming y estas empresas de distribución de medios realmente ya han superado toda regla. Han pasado, el caso de Disney hace poco, estos videos que se filtraron en redes, donde la directora general, la CEO, dice abiertamente que ella tiene un hijo pansexual y que tiene otro hijo que es transexual. Y uno ahí, yo leí un tuit que era muy didáctico, que decía, bueno, el hijo transexual es como el gato vegetariano. ¿De quién es la decisión? ¿Del niño, del gato o de los adultos que les imponen sus vicios? Esto creo que es terrible, porque obviamente demuestra que una empresa tan emblemática como Disney, que aprovecha su marca para ingresar, ¿no?, con la confianza de las familias a que los chicos puedan ver estos programas, utilizando esta marca literalmente como troyano para difundir basura de género. Lo mismo pasa ¿no? Se filtró otro video donde estaba la guionista, una guionista negra lesbiana, que también decía, yo trato siempre de estar metiendo cosas gay, y la idea es que al final, ¿no?, la mitad del contenido que se publica en Disney sea orientación LGBT y todas estas basuras. Entonces, ya no son programas, ya no son plataformas que tratan de entretener, sino que abiertamente tratan de adoctrinar. Y ese quiebre creo que ha sido fatal, porque ha destruido la industria del entretenimiento. Los humoristas, debido al político correctismo, también se han visto obligados a limitar los chistes que cuentan, porque si no todo el mundo se ofende. Entramos a la demolición y a la abolición de la libertad de expresión, de la creatividad, y bueno, entramos de plano al adoctrinamiento sin ningún tipo de complejos. Sí, justo lo que decías, eso último de que hay que medir, que muchos miden sus palabras para no ofender. Me pasa a mí también cuando hago las homilías o cuando hago una transmisión, trato de utilizar términos porque hay gente que se ofende, hay gente que luego comienza a decirme, pero ¿por qué he dicho esto? Bueno, pero hay que tener mucha paciencia. Yo lo digo las cosas como tengo que decirlas, y ya luego si tengo que explicar a alguien esto, le llamo aparte, le digo, mira, estas son las cosas, esto quise decir, para que la persona no se sienta ofendida. Y hay un problema, padre, porque no hay nada peor. La victoria total de los censuradores y de los opresores es justamente cuando consiguen que las personas se autocensuren. Sí, es una victoria para ellos, porque lamentablemente a veces recurrimos a eso. Yo no me censuro, por ejemplo. Yo siempre digo lo que pienso. Y si a alguien no le gusta, con todo respeto, que se joda. No es un problema mayor para mí, ¿no? Si te ofendiste es tu problema, no es el mío. Ahora, si te ofendes si uno deliberadamente trata de ser ofensivo, eso es otra cosa. Pero si uno dice algo, ¿no?, con total honestidad, y alguien se siente ofendido, es problema de la persona que se ofendió, ¿no? Y si alguien se siente ofendido, puede acercarse y decirte, oye, esto me molestó. Lo conversas y trata de ser sensible para la próxima, pero esta imposición, donde no tenemos que decir nada porque ahorita las bolitas de cristal se van a sentir ofendidas porque No, eso no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no me censuro. Te apoyo en esa parte. Y tengo que aprender también de ti en este sentido. Dele, padre, sin miedo al unfollow, como decimos en redes. Así es. Bueno, en el caso de la segunda pregunta es un poco larga, pero voy a resumirlo un poco, que tiene que ver con lo que has dicho tú en la respuesta a la pregunta anterior, ¿no?, con respecto a los objetivos. A veces cuando vemos el cine encontramos como unas proyecciones, ¿no? O sea, yo puedo decir, o bueno, la pregunta es, ¿se puede decir que las películas, el cine, ¿no?, con respecto al futurismo, con respecto a lo que es el transhumanismo, tienen ese ideal de proyectar ciertos avances tecnológicos a futuro?
Y Ujú, segundo, el hecho también de que la gente, que la sociedad vaya aceptando poco a poco este tipo de cosas sin poner oposición. Esta es la así pregunta. es. No, claro, y aquí es algo muy importante para determinar aquí es cuál es el público objetivo de estas películas, de estas series. No son los mayores de 45, ciertamente, no son los mayores de 40, son los de 35 para abajo. Ese es el público objetivo que se busca poco a poco ir adoctrinando. Y el contenido de estas películas, las líneas, los guiones de estas películas, sí orientan a esa población, porque la población objetivo es la población más joven. Niños, adolescentes y jóvenes. Ahí va. Porque son los que tienen la mente más moldeable. Los niños por razones obvias, los adolescentes no tienen ninguna experiencia mayor, los jóvenes quizás tengan un poco más de experiencia, pero nunca han formado una familia, no saben lo que es formar un vínculo afectivo con un hombre, ¿no? Si es que son chicas, o una mujer si son chicos. Están todavía muchos de ellos viviendo en la casa de los padres, entonces hay una serie de cosas, no han asumido responsabilidades muchos de ellos, entonces es muchísimo más fácil sembrar, ¿no? cosas ahí en las cabezas de estas poblaciones para que sean más dóciles más adelante. Eh, Cuando usted habla, por ejemplo, de estas películas de inteligencia artificial, yo creo que uno de los principales objetivos del adoctrinamiento actual, aparte de creo que la base con total es la base de la relativización de la verdad objetiva. Eso es lo que explica todo, es transversal a todo. Se trata de relativizar las verdades absolutas y objetivas. Entonces, verdades absolutas y objetivas me refiero, por ejemplo, a verdades naturales como las verdades anatómicas, verdades biológicas, verdades genéticas. Son verdades científicas, la ciencia las ha probado, ¿no? Y se trata, incluso se cree que estos pueden ser limitantes y que nosotros a través de nuestras emociones, nuestros sentimientos, podemos modificar esa realidad. Ese es un punto muy peligroso y hacia eso apuntan estas películas, estas series. Cuando, por ejemplo, nos ponen ¿no? estos robots que pueden mutar, o los Avengers, o los mutantes que tienen superpoderes, siempre se trata de asociar estas mutaciones o estos cambios a cuestiones positivas, a cualidades, ¿no? Entonces, el caso de Tony Stark, por ejemplo, ¿no? De Iron Man. Tony Stark es millonario, exitoso, un genio, tiene unas tremendas casas, tiene 800 trajes, ¿no? Hace de su vida lo que quiere, es un superhéroe y es súper fuerte. Thor también hace así su martillo y lo hace como un helicóptero y sale volando y es súper fuerte. Hulk también. O sea, todos los superhéroes que se presentan tienen cualidades positivas. ¿A quiénes van dirigidas estas películas? Principalmente a niños y adolescentes. Los jóvenes también las ven. Pero, por ejemplo, hay películas como estas de inteligencia artificial que se han generado, que ya no son para niños ni tanto para adolescentes, sino que son para jóvenes, donde quizás la trama es un poco más desarrollada, se recurre ya a argumentos, a mucha sensibilización, a la hipersensibilización, se apela mucho a las emociones. Y esto es importante porque al apelar a las emociones, cuando nosotros exacerbamos la emoción, destruimos la razón. Por eso siempre se dice, no reacciones con la cabeza caliente, relájate un poco. Pero cuando uno está con la cabeza caliente, sea porque está enojado, ofendido, triste, cualquier razón, uno siempre va a tomar pésimas decisiones o simplemente no es capaz de tomar decisiones. Y cuando uno no es capaz de tomar decisiones, bueno, pasa a ser controlado por otros que sí tomarán decisiones por uno. A lo que apuntan estas películas es a la hipersensibilización. Al hipersensibilizar a los jóvenes, estos pierden la capacidad de razonar y todo se vuelve emocional. Entonces ahí entramos pues a esta idea de que hay que tener cuidado con todo lo que se dice porque todo el mundo puede ofenderse. Eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces el límite de hasta dónde tenemos que tolerar que la gente se ofenda o no se ofenda? El problema es que entramos a esta etapa de la postverdad, donde el sentimiento predomina sobre el hecho. Y eso creo que es muy grave. Exactamente, el Papa Benedicto decía la dictadura del relativismo, ¿no? Exactamente. Que está en boga actualmente. Uh Y -huh. ciertamente últimamente estaba viendo algunas películas y no es que sea conspiranoico, Uh pero -huh. recuerdo que un año antes de la pandemia creo que ganó el Oscar una película que tenía que ver con una pandemia, unos coreanos, si no me equivoco. No he visto la película, pero... Y también en el 2016 vi una película hace poco, del 2016, que se llama Espectral,
y justamente se trasladaban a la Europa del Este, frontera con Rusia, y Ujú. algo que veo que estaban proyectando ya la guerra, creo, no sé, pero no es que sea conspiranoico, sino que uno se pone a No, analizar. no, no. Y después, obviamente habían creado un arma de guerra que eran unos hombres, creo que eran de energía condensada y que comenzaban a matar a todos los soldados. Y también yendo un poco más atrás, Divergente, ¿no? Que les inyectaban algo aquí como un chip para que los atonten. Entonces, Ujú. yo por eso te hacía esa pregunta, ¿no? Entonces, a veces uno ve estas películas, bueno, son de ciencia ficción, pero cuando ve que hay cosas que se están realizando, como que uno se preocupa. ¿Y esto qué? ¿Y por qué ahora estos jóvenes están publicando cosas como que ahora va a haber un robot que va a gestar un niño y que van a Ujú. tener vida propia? Entonces digo, pero se están metiendo, y son de mi generación, yo tengo 31 años, los jóvenes que están cerca de esta edad ya están pensando, no, yo no voy a tener hijos, voy a mejor incubarlos en estos robots que van a aparecer, o sea, retrógrada que la maternidad, después dicen, no, no te inyectes esto, no, o sí, inyéctate, y comienza también una dictadura, ¿no? Ujú. En todas, incluso yo sé que en algún momento hay países donde a mí no me van a dejar entrar, ni me van a dejar entrar a los lugares privados ni públicos, ¿no? Por Ujú. lo que ya te comenté en privado. Ujú. Entonces, no sé qué comentario podrías tener ante estas películas, que va con la tercera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué películas has analizado tú usando estos conocimientos con respecto a la tecnología, ¿no? Que tú manejas muy bien. En realidad no me dedicaba a analizar las películas, pero no es difícil de detectarlas. No, se hace ya casi un hábito, es como una habilidad que uno adquiere ya de saber dónde están infiltrando la basura. Y no hay películas ahora, sobre todo en Hollywood, ¿no? Películas en los Estados Unidos principalmente. No hay película americana que no se salve de ser una basura, a menos que haya sido producida por Mel Gibson, ¿no? Estas películas de corte religioso o cine independiente, pero un cine independiente que rechace este predominio hollywoodense. O Toda Paul la... Weber, o Paul Exacto, Weber. así es. Nael, que era una chica y se volvió hombre y tiene que vivir constantemente, y me lo he escrito, ¿no? Yo vivo constantemente con tratamiento hormonal de testosterona para que mantener la barba, me extirpé el útero, me extirpé las mamas, anatómicamente el tipo parece hombre ya, él, pero reconoce, miren, ¿saben qué? Acá nos están engañando a todos, porque yo tengo conflictos constantes, es muy difícil vivir en esta condición. Y nos están diciendo, lo que nos están proponiendo, las soluciones que nos proponen no son soluciones, lo que están proponiendo es nuestra autodestrucción, ¿cuál es esa autodestrucción? Validar la mentira, que la mentira se vuelva verdad. Y este una persona muy, muy valiente, pero nuevamente, ¿no? Apunta a eso. Las películas han tenido mucho que ver con estas transformaciones porque lo que hacen es glorifican estos estilos de vida, como si fuesen estilos de vida o condiciones deseables, y son todo lo contrario. Siempre la música, siempre estas alegrías y risas forzadas, estos lazos amicales forzados, todo es forzado, como que estoy forzado a reírme, estoy forzado a querer, estoy forzado, todo es forzado. No existen porque nada puede reemplazar los vínculos naturales. El vínculo natural de amor que se forma entre una madre que acaba de dar a luz a un niño y ese niño que se lo ponen en el pecho, en vez de pasárselo a un transexual con pelo en pecho para que le dé mamar. Y que esto se presente como algo deseable, ¿no? Entonces el cine ha hecho mucho daño porque glorifica conductas y estilos de vida que son perniciosos y nocivos. Y al hacerlo también, obviamente, si es que eso se asocia, ¿no? El hecho de que ahora, por ejemplo, los transexuales tengan mucho éxito, porque ¿cómo se puede convencer? Se convence si es que esos estilos de vida están asociados a diversión, a alta calidad de vida, a riqueza, a dispendio, ¿no? A sexo, a alimentación y viajes. Entonces siempre se asocia estas ideas de los transexuales que viajan, los homosexuales que andan con la ropa de última moda, los que están ocupando puestos públicos, los que son CEOs de empresas que trabajan como guionistas en Disney, se asocian, ¿no? Los que entran a las universidades becados y dicen, uy, acabo de sacar un máster en estudios de género que no sirven para absolutamente nada, pero en Harvard. Entonces se asocia este estilo de vida a éxito.
Y ese es el gran incentivo, así es como se engaña y se confunde a los más chicos. Si tú te asocias y tú le presentas a una persona joven un estilo de vida que por más pernicioso que sea, se asocia a una alta calidad de vida, ese va a ser un gran incentivo para que ese joven, ese niño, ese adolescente sigan ese camino. Veía una encuesta, ya con esto cierro esta pregunta, donde se comparaba, por ejemplo, ¿no? La población que se identificaba homosexual entre la generación X, que es mi generación, ¿no? Del 75, 80 más o menos, que más o menos un 4 o 7% de la población masculina se identificaba homosexual, entre 4 y 7%. Hicieron la misma encuesta sobre la generación Z, que es la última del año 2015, creo que es una cuestión así, el 22%. O sea, la ingeniería social sí funciona. Sí, la generación Z sería más o menos del 97 hasta la actualidad, porque mi generación No lo sé. son los millennials. Bueno, Ah, ok. ahí me dicen Bueno, millennial, la peor generación de la historia. Usted es parte de la peor generación de la historia. Bueno, lamentablemente. no usted, por supuesto. Pero bueno, bueno. Sí, yo veo en algunos conocidos, ¿no? Algunas ideas que ya han Sí. calado en la mente. Te Ujú. pregunto, ¿todas estas cosas del transexualismo, de la ideología de género, preparan a lo que llamamos nosotros transhumanismo, poshumanismo y lo que es el metaverso? De alguna manera sí, porque nuevamente la idea es rechazar la verdad objetiva, la verdad absoluta. Y la idea de fondo es que tú puedes ser lo que quieras ser y no hay nada que te limite, ni siquiera las verdades absolutas y objetivas. Y cómo puedes combatir esos límites que te han impuesto, los combates con tecnología, cirugías, chips, etcétera. Entonces, cuando uno habla, ¿no?, de los transgénero, que son hombres que se sienten mujer, han tenido que usar tecnología, han tenido que ir al cirujano y amputarse el pene, ¿no?, para llamarse mujeres. No son mujeres y nunca lo van a hacer, pero bueno, eso es lo que han hecho. Utilizaron tecnología. Lo mismo ocurre con los transespecies, que se modifican partes del cuerpo, se tatúan. Todo eso es tecnología utilizada para modificar esa realidad objetiva, esa verdad objetiva, y convertirse en algo que no son, pero que quieren ser. Entonces, la idea ahí nuevamente es no relativizar las verdades absolutas. Lo mismo ocurre con todos los prefijos trans en realidad. Todos los prefijos trans apuntan a lo mismo. Y qué curioso, ¿no?, que sea trans, porque abona justo a lo que es el transhumanismo. Es una transición de lo que eras objetivamente a lo que quieres ser. El problema es que las personas pueden ser lo que quieran ser. Si quieren ser, pueden ser miles de cosas. Y ahí entramos a un grave problema. O sea, el hecho de nuestra identidad humana, ¿no?, la compartimos todos, es patrimonio de todos. El hecho de que yo lo identifico a usted como un ser humano porque tiene los ojos, una nariz, boca, habla. Lo mismo puedo hacer con otras personas que veo en la calle. Los identifico inmediatamente como parte de mi especie. Son homo sapiens, son, ¿no?, desde la perspectiva de la religión, son todos hijos de Dios. Entonces yo los identifico como parte de lo que yo soy. Y ese patrimonio no le pertenece a uno solo, nos pertenece a todos. Entonces cuando se dice falsamente, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, no, no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Porque cuando tú haces con tu cuerpo lo que quieras, tú de manera artificial dejas de ser, ¿no?, dejas de identificarte, tú has roto, has violado, has destruido un patrimonio que no te pertenece solamente a ti. Y todavía quieres seguir llamándote ser humano, o quieres seguir gozando de los derechos de un ser humano, pero si tú mismo estás tratando de no ser un ser humano. Entonces, imagínense qué pasaría si la tecnología se perfecciona, se hace más desarrollada y empezamos a jugar, por ejemplo, con cruces genéticos y empezamos a desarrollar quimeras, diferentes especies, mezclar, por ejemplo, elementos de la química orgánica y la inorgánica para crear nuevos elementos o formas de vida. Entramos ahí literalmente a la fase de la creación, pero una creación mediada por el hombre, y eso siempre va a terminar mal. Siempre va a terminar mal. Sí, eso, como te decía, lo vemos en el cine, en las películas que tratan de Uh-huh. adoctrinar para que al final sea recepcionado como algo normal, cuando no es normal, Así ¿no? es. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, eso tiene que ver mucho con la Agenda 2030 y el globalismo actual. Creo que más o menos va por esa línea. Uh-huh. Sí, hay alguna relación. Uh-huh. Sí. Quería hacerte una última pregunta, pero mejor lo dejo porque puede ser un poco fuerte, o quieres que te la haga.
Padre, usted ha escogido a al peor sujeto para decirle que no le va a hacer las peores preguntas, por favor. Yo soy el indicado. Bueno, vuelvo a reiterar, no soy conspiranoico, pero no sé, tú puedes relacionar lo que tiene que ver el adoctrinamiento, el cine, transhumanismo, poshumanismo y los avances tecnológicos junto con lo que tiene que ver la actual pandemia, que bueno, que supuestamente está pasando. ¿Tiene que ver algo por ahí? ¿Hay alguna jugada? Porque a veces yo veo un poquito, cuando comienzo a analizar algunas cosas, como que veo algunas cosas raras, ¿no? Y digo, pero ¿qué está pasando aquí? Lo primero que hay que hacer, padre, y se lo aconsejo, es dejar de usar la palabra conspiranoico como para disculparse. Ya, el que no quiere, el que no le parece, bueno, pues no, no te parece ya. Si el otro piensa que uno es conspiranoico, es problema del otro. Yo siempre Vale. digo, okay, a mí me dicen conspiranoico, bueno, prueba que soy conspiranoico, argumenta, no, debate conmigo. No lo hacen porque saben que los aplasto. Entonces ya no soy tan conspiranoico. Entonces ya si eras muy bocón y después no eres capaz ¿no? de apoyar tus argumentos, entonces cierra el hocico y cállate, ¿no? Entonces el punto aquí es que sí, pienso, no es una relación directa, pero el caso de la pandemia para mí ha sido un pretexto enorme para controlarnos, para vigilarnos, para someter a las libertades, para establecer este control preliminar absoluto sobre las poblaciones. Esto también ha llevado a modificaciones constitucionales, ¿no? a leyes, y estas leyes tienden a ser liberticidas. Una vez que uno tiene controlada la población, es mucho más fácil legislar sobre otras cosas, cupos trans, aborto. La gente no va a estar pensando en estos temas principalmente porque están sin trabajo, no se mueren de hambre, no tienen colegio, hay incertidumbre. Han aprovechado esta pandemia para ir pasando una serie de políticas y legislaciones que apuntan hacia ese camino de modificación del ser humano. Y no es ninguna conspiración decir que hay gobiernos que activamente ya están trabajando la agenda de la cuarta revolución industrial. No hay ninguna conspiración ahí. El centro de cuarta revolución industrial, por ejemplo, para América Latina está en Medellín. Una sede principal está en Silicon Valley. Hay otras en Suiza. ¿Dónde está la conspiración? ¿Y dónde está la conspiración cuando se cita? El propio Schwab dice que parte de la cuarta revolución industrial, la idea es modificar y mejorar al ser humano mediante la tecnología. Y sin ir muy lejos, el hecho de que en la elaboración de algunas inyecciones preventivas esté también Bill Gates metido, ¿no? Bill Gates y Claro, y claro, bueno, Lina. claro. En el caso de las inyecciones, intereses económicos sin ninguna duda hay. Sobre lo otro ya es un poco más especulativo, pero lo que no es especulativo, por ejemplo, es el informe de Pfizer con todos esos efectos secundarios. Eso no es conspiración, esos son hechos. Y refuerzan a quienes estábamos diciendo, oye, cuidado con inyectarse esa basura. Pero bueno, pues ya varios han... Y dijimos, yo esto lo vine advirtiendo siempre, no va a ser una, van a ser dos, van a ser tres, van a ser cuatro. Todo el mundo me decía, estás loquito, este está loco este. Bueno, todo lo que he dicho, todo. No hay algo, no hay cosa, padre, que yo no haya dicho, que haya pronosticado desde el 2016 a la fecha que no esté ocurriendo. Sí, exactamente una vez te mandé una noticia, ¿no? De unos nanochips que se habían inventado. Yo decía, bueno, esto ya lo dijo Miklos hace unos años atrás, Así ¿no? es. Entonces se confirman algunas Así es. cosas. Bueno, en este caso estamos en el mismo equipo luchando contra estas cosas, Así es, te lo padre. digo. Sí, sí, Pero sí. igual, te agradezco mucho este pequeño espacio que has podido darme. Gracias, padre.